Saludos, señores, buenos días. Aquí estamos con lo que pasó. 6 minutos de la mañana. Miren, aquí han muerto varios comunicadores, personas relevantes en la sociedad de forma salvaje. Igual que la de Claudio Nasco. Ya lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en el gobierno de la tarde. Involucrados con homosexuales en situaciones de sexo extremo y mueren apuñalados, así, de manera salvaje. Pero ninguno, oigan, ninguno ha generado la controversia que ha generado la muerte de Claudio Nasco. Ninguno ha impactado a la sociedad, la muerte de Mickey Bretón, la muerte de Jean-Louis Jorge, la muerte de Víctor Gulía, todo. Han conmocionado a la sociedad, pero ninguno ha generado la controversia que ha generado la muerte de Claudio Nasco. ¿Ustedes se han preguntado por qué? ¿No se han preguntado por qué? Pues miren, ¿ustedes saben por qué se ha generado la controversia de Claudio Nasco? Porque en ninguno de los otros casos un medio de comunicación se había dedicado a manipular la muerte. En ninguno de los otros casos, ni el de Jean-Louis Jorge, ni el de Víctor Gulía, que era un periodista destacado, un articulista muy importante de la prensa nacional, ni el de Mickey Bretón, en ningún medio se había dedicado a manipular la muerte. En ninguno de los casos, solamente en el de Claudio Nasco, CDN se dedicó a manipular la muerte. Y por eso se ha generado esta controversia. Porque ocurre que uno de los deberes éticos de los medios de comunicación, me está llamando Ángela Costa, ¿aló? Sí. Estoy en el aire ahora y no ha llegado. Pero sí, pienso que sí. Pues sí, nadie se le había ocurrido hacer lo que hizo CDN y es un pecado mortal porque es una falta ética fundamental en comunicación. Se dedicaron a ocultar detalles y a ocultar informaciones respecto a la muerte de Claudio Nasco. Y ahora tiene que salir Nuria Piera, que es la directora de CDN, está aclarando y está calificando a los otros de desinformadores y a defenderse, porque cometieron un pecado capital en comunicación y en periodismo. Yo sé que Nuria Piera no es periodista profesional, o sea, pero los que estudiamos periodismo, los que fuimos a una universidad, sabemos que eso es un pecado capital en comunicación. Y eso ha salido de relieve, ¿por qué? Porque banalizaron la muerte y se pasaron 2 días banalizándola y sacándole provecho mediático e instrumentalizándola para consolidar rating. Y entonces la banalizaron porque se dedicaron a cubrir, con la proyección de una imagen, a cubrir el hecho. A cubrir el hecho y a cubrir los detalles del hecho. Y como la verdad siempre resplandece, al final se ha conocido todo. Porque ocurre que el país no depende de un solo medio de comunicación para conocer los detalles de un acontecimiento. El país depende de todos los medios de comunicación y los otros tuvieron que hacer exactamente lo que deben hacer como medio de comunicación. Ofrecer todos los detalles sobre el acontecimiento, el desgraciado acontecimiento. Ahí están todo lo que se dedicó a esconder CDN.
Y todo lo que inicialmente también ocultó la policía aparece ahora. Y por eso está pataleando, por eso tienen la gente de CDN que salir a patalear, a explicar y a descalificar a los otros, a descalificar a los calificados, a los que informaron con objetividad cada uno de los detalles relativos a la muerte de Claudio Nasco. Esa es la diferencia, eso es lo que genera esta controversia. El hecho pues, no es la muerte en sí, que se han producido otras muertes en iguales circunstancias y con las mismas características y teniendo el mismo origen. No es la muerte lo que ha generado la controversia, es una falta capital en términos de comunicación que cometió CDN, que banalizó el acontecimiento para instrumentalizarlo como un elemento de consolidación de rating. Ese es el problema. Y aquí, porque quienes tienen conciencia de esto, no lo ponen de relevancia, solamente medios de comunicación electrónicos que van más allá de lo convencional o de la pura manipulación, se han atrevido a esto. Y es una práctica que tienen, yo lo he venido diciendo durante años, el llamado periodismo de investigación, es una práctica que tienen. Es una práctica vieja. Ahora, como en otros acontecimientos, uno ha tenido que pasarse años para que al final la gente entienda por lo que uno ha estado denunciando. Y no me canso de repetirlo. Nosotros nos pasábamos años denunciando el tema eléctrico y lo que iba a ser Celso, pero tuvo que terminar Celso para que la gente entendiera qué era lo que nosotros estábamos diciendo. A ese que el periodismo de investigación ayudó a poner ahí, montando una campaña contra el anterior al servicio de eso, desinformando y manipulando. A ese, bueno, hoy estamos frente al desastre del Seguro Familiar de Salud, pero nosotros cuando comenzamos nadie ni siquiera nos hacía caso. Años teníamos en esto. Pues, pero miren, el tema de la basura en Santo Domingo Norte, bueno, ayer en un trabajo amplio de Diario Libre lo ponía sobre relieve, pero nosotros no hemos pasado meses hablando sobre la forma desastrosa en que está manejando el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte el vertedero de Duquesa y ese relleno sanitario por un interés puramente económico. Bueno, tienen que ponerse de relieve el desastre para que entonces la gente entienda lo que uno está diciendo. Bueno, yo tengo años denunciando lo que hace el periodismo de investigación y llegué más lejos, le he puesto un nombre para que la gente lo entienda, el periodismo de extorsión. Engañan a la gente y lo hacen por intereses inconfesables. Bueno, ahora la sociedad está viendo su capacidad de manipulación a propósito de una muerte de un comunicador, pero yo tengo años denunciando eso, años denunciando lo que ellos hacen. Entonces, miren, cada acontecimiento relevante en una sociedad deja una lección. Y este ha dejado una lección. Se le están cayendo las máscaras a gente que viven de poses y de engaño. Se le está cayendo la máscara. Aquí se construye por lo general una complicidad entre los comunicadores y los medios de comunicación y una supratolerancia de frente a las inconductas. Son muy pocos o somos muy pocos los que ponemos de relieve las inconductas de nuestros compañeros.
comunicadores. Somos muy pocos. Y como somos pocos, lo que lo ponemos es sobre relieve. Tenemos que esperar mucho tiempo machacando y esperar que se presenten situaciones como esta para poder reivindicar lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es caer en la trampa del engaño mediático y de la extorsión comunicacional. Lo peor, ¿por qué? Porque la comunicación construye conciencia en la gente y define actitudes en la gente. Y cuando esta es engañosa, se está llevando a la gente a la construcción de presupuestos mentales falsos, y a la construcción de valores falsos. Y la gente entonces se convierte en instrumento permanente de la extorsión. Es de eso que se trata este caso. Y pueden salir diciendo que son desinformadores, que son descalificando lo que sea, pero la verdad es que el desinformador fue el otro. Que el desinformador fue el que dirigió en CDN 2 días de manipulación de un acontecimiento, de una muerte, y que lo instrumentalizó de manera vergonzosa para consolidar rating. Lo instrumentalizó de manera descarada y vergonzosa, escondiendo los detalles de ese asesinato, que han tenido que ser publicados en otros medios de comunicación. Y se asociaron con la policía para esconder los detalles, mientras banalizaban durante 48 horas el acontecimiento. Es eso lo que lo ha provocado. Y vienen haciendo esa práctica, vienen desarrollando esa práctica de manipulación durante muchísimos años. Y han logrado construir rating sobre la base del engaño, de la extorsión, de la distorsión. Han construido rating, claro, en una sociedad donde el nivel de criticidad es muy bajo y donde la capacidad de la gente razonar es muy limitada como consecuencia de la escasa formación académica de la mayoría del dominicano. Se dejan manipular por el morbo, se dejan extorsionar por la manipulación. Tan sencillo como eso, y de eso es que se trata. De eso es que se trata, de ese jueguito dañino. Y de eso la culpa sí es de los políticos, porque no han invertido en educación para que la gente tenga un nivel de criticidad que le permita desenmascarar a esos simuladores de los medios de comunicación, a esos manipuladores de los medios de comunicación. Ahí sí hay una condena fuerte para el político, porque han construido rating al amparo de la inconsciencia, han construido rating al amparo del analfabetismo, han construido rating al amparo de la carencia de capacidad reflexiva en el ser humano. Y eso a alguna gente nos duele. Vamos a la pausa, venimos ahorita. Miren, el reperpero que generó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre migración ya comienza a bajar. Y comienza a bajar. Explicaba ayer en el conversatorio que habitualmente tengo con Ángela Costa aquí, en el programa,
comienza a bajar por un manejo inteligente que ha hecho el presidente Danilo Medina de este caso. No se ha dejado seducir por las posiciones radicales de ninguno de los dos bandos, y como jefe de Estado, con la tranquilidad mental que debe observar, ha ido desmontando a cada una de las acciones de Haití para agenciarse simpatía en el Caribe. En el Caribe y en Latinoamérica, lo que pasa es que ha fracasado, esta vez Haití ha fracasado. Y la capacidad de presión a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos también se le ha caído, porque el nivel de transparencia con que se ha manejado el gobierno dominicano le ha granjeado respeto en la comunidad internacional, un respeto que no habían sido capaces de agenciarse otros gobiernos. El gobierno de Danilo Medina lo logró. Y ahora se ha abierto un nuevo espacio de diálogo. Tanto el cardenal como el presidente Leonel Fernández han planteado que este diálogo debe realizarse sin que se plantee un desconocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y yo creo que como advertencia huelga porque el presidente Danilo Medina desde el principio ha establecido que es un órgano del Estado Dominicano quien ha emitido esa sentencia dentro de sus facultades institucionales, y que esa institucionalidad que le da razón de ser a todo el andamiaje del Estado es la que ha determinado que el Tribunal Constitucional evacue una sentencia en el ámbito de la Constitución misma. Huelga porque el presidente Danilo Medina ha demostrado que es un institucionalista, que es un hombre que respeta la institucionalidad. Y es un aporte importante que él le ha hecho al ejercicio de gobernar en República Dominicana. Porque aquí los presidentes habitualmente se manejan con niveles de discrecionalidad muy altos en esto de respetar la institucionalidad del Estado. Se manejan con niveles de discrecionalidad muy altos. Y Danilo Medina ha demostrado que usted puede gobernar sin reducir su autoridad, con la tranquilidad que la sociedad espera de usted, sin rasgar el ordenamiento institucional o sin estropear la marcha institucional del aparato del Estado y sus distintos órganos. El gobierno dominicano, con esa apertura a diálogo, está respondiendo primero a un planteamiento de sus aliados en Latinoamérica, y eso está correcto. Y el segundo, está creando un escenario donde puede desvelar todas las poses hipócritas del gobierno haitiano y sus defensores dominicanos. Puede desvelar todas las poses hipócritas, porque la verdad es que todo lo que se ha montado contra República Dominicana por parte de dominicanos y por parte de los haitianos se ha fundamentado básicamente en poses hipócritas,
en conceptos distorsionados, en manipulación. Y yo señalaba que el racismo, la campaña de racista que se le hacen al pueblo dominicano y al Estado dominicano, no comenzó con la sentencia, comenzó con un sacerdote de apellido Ricuá, que preparó un video que circuló por todo el mundo y que tituló República Dominicana, el apartheid del Caribe. Sí, un video. Eso no nació con la sentencia. La sentencia sirvió para montar de nuevo la campaña, con otras características. Claro, aquí hay un apartheid para los amigos que defienden la causa haitiana, los dominicanos que defienden la causa haitiana, y para los haitianos que procuran tenernos a nosotros de rodillas como nación. De rodillas como nación, a expensas de sus veleidades, de sus caprichos y hasta de sus perversidades. Y eso no lo puede permitir ninguna nación que se respete y naturalmente ningún presidente que se respete. Por eso lo que ha planteado Danilo Medina, la ruta que ha ejecutado en lo relativo a la situación que se ha creado después de la sentencia, le ha granjeado respeto en el continente y le ha dejado éxito diplomáticos importantes, ha dado una lección de manejo diplomático, se la ha dado a todo el Estado Dominicano y a todos los presidentes que hemos tenido, se la ha dado. Usted puede ser viril como presidente y mantener en alto la dignidad del Estado que le corresponde conducir y ser al mismo tiempo delicado, inteligente, ecuánime y tolerante. Puede ser así. De manera que yo tengo aquí otra razón para felicitar a Danilo Medina. Y siempre me cuido de adicionarle a eso lo siguiente. Yo no vendo piropo ni facturo chulería, como una buena parte de los comunicadores, que todos los piropos que le tributan a un funcionario público termina en una factura económica a cobrar, cuando no lo cobran por adelantado. Eso lo sabe todo el mundo aquí. Todo que hace comunicación sabe eso, que aquí los supersíndicos, los superministros, todo eso es dinero. Eso es por dinero que lo hacen. Tan sencillo como así. Y me cuido de cuando emito una consideración de esta naturaleza, advertir que no estoy transitando ese caminito enterciopelado de la corrupción periodística. Vamos de nuevo a una pausa. Bueno, señores, miren, ya estamos aquí de domingo a domingo, el señor Domingo Contreras y un servidor Domingo Páez, para sostener este diálogo que con tanto interés esperamos semanalmente, particularmente yo, ¿verdad? No sé si el señor Contreras, pero a mí sí, a mí me agrada. Esta es una de las expresiones comunicacionales que mejor me hacen sentir a mí, estas reflexiones. ¿Cómo está, señor? Bien, ¿Todo bien? Bien, le mandan un saludo navideño. Siempre que camino en el parque, me preguntan por el otro domingo. El otro domingo. ¿Cuándo es que lo va a traer a caminar? Sí, voy a tener que ir, Yo creo que sí, que voy a es tener justo y que ir, necesario. obligado, porque además ya lo reclama la edad. A mí, en la calle, no me dicen Domingo Páez, de domingo a domingo. Bueno. Sí, sí.
Anoche justamente me decía una señora muy humilde, muy humilde, tan humilde que parecía, lo digo así, sin ánimo de menosprecio, ¿verdad?, que parecía un indigente. Me dice, yo le veo a usted de domingo a domingo siempre. Parece que a la gente le gusta el diálogo. A propósito de diálogo, mira, la Presidencia de la República, a través de la Dirección de Prensa y Publicidad, tiene ahora mismo colocado en los medios de comunicación un spot procurando crear conciencia sobre la necesidad de reducir los accidentes de tránsito como una de las principales causas de muerte en República Dominicana. Y pienso que esto convoca una reflexión sobre el tema de tránsito, el tema vial, los controles, el tema de educación ciudadana que tiene que contener la educación vial. Absolutamente, es decir, yo digo, si nosotros enseñamos a nuestros alumnos, yo digo, un jovencito de séptimo, octavo curso, que esos cursos son tan vitales por la etapa en la vida del proceso de formación del individuo. Cuando uno mira lo que se le enseña en el aula y que la gente dice, hace falta una educación cívica, la ciudad se vuelve más agresiva, hacen falta grado de urbanidad y de amabilidad. Y yo le digo, miren qué fácil, para que tú miras que no es un tema del dominicano, porque mucha gente dice, es que los dominicanos somos así. Digo, es un tema del condicionamiento y de la creación de una cultura de aplicación de la autoridad, de divulgación de unos valores y de el ejercicio de la autoridad activa en el territorio. Yo te pongo un ejemplo muy sencillo, el metro. Tú entras al metro, una cosa asombrosa, hasta hablan bajito dentro del metro, es decir, las personas tienen un comportamiento en la superficie, entran a una parada, bajan esa escalera, toman el metro y la persona cambia. Es decir, cómo el hecho de que ahí haya una autoridad claramente, haya un procedimiento, haya una manera de comportarse que lo marca el instrumento que tenemos en curso, cambia la conducta del individuo. Y entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Porque fíjate ya cuando hablamos de vialidad, cómo ya este tema de la falta de educación ciudadana que se reproduce en tener velocidades que no se corresponden con la que indica la norma, el de tomarse y cruzarse un semáforo en rojo, el no respetar los pasos peatonales, el de parquearse en cualquier lugar, porque hay otro grupo de accidentes que se cobra alrededor del tránsito, que es la cantidad de personas que tienen que tirarse a la calle, porque al ir como peatón y caminar en la acera de estar ocupada, tienen que ir a la calle y obviamente muchas personas terminan siendo accidentados en esas condiciones. Entonces, es uno de los temas que se le señala a la República Dominicana. Yo, inclusive lo hemos hablado, el hecho de que esto le quita competitividad, aunque lo miremos, hay un tema de protección de la vida humana, de calidad de vida, pero también esto le quita competitividad a la República Dominicana, inclusive para la atracción de inversión extranjera. Estos datos, aunque a muchas personas le parezcan un dato de carácter local, forman parte del cóctel, del menú en el que se estructura la competitividad de una sociedad determinada. Claro que sí, y los mensajes que llegan al exterior también afectan sensiblemente la imagen. En los últimos 2 años deben haberse producido accidentes en la zona este, por lo menos 5 accidentes que han afectado a turistas. O sea, a una cantidad incluso importante en algunas ocasiones, porque son vehículos accidentados de transporte colectivo. Y con mucha frecuencia estos elementos son incluidos por los competidores nuestros en el ámbito turístico como parte de las informaciones que sirven para reducir
nuestro empuje en el mercado. Y por eso yo soy de lo que me inscribo. Sé que, por ejemplo, ahora se está abogando por generar una autoridad de confluencia alrededor del manejo del tránsito, que es el Instituto del Transporte, que es correcto. Es decir, hace falta terminar con la dispersión y hace falta una aplicación estratégica. Ahora, cuando hablamos del tema de la cultura ciudadana y que tú tienes, ¿cómo alguien me puede explicar? ¿Cómo se puede explicar el no cumplimiento de las leyes de transporte en el sistema, por ejemplo, en un semáforo? A que el transportista se va, pero es que hay demasiados sistemas de cámara. Es que no tenemos que instalarla tampoco en todos los semáforos. Se instala aleatoriamente y se genera un sistema en el que las personas no sepan dónde está ubicada la cámara. Por lo tanto, tengo un vigilante permanente desde de esa instancia y tengo los otros instrumentos para generar un proceso de sensibilización. Nosotros tenemos, y ahí yo pienso que los municipios tienen que jugar un papel importante. Hay medidas que se han estado trabajando, pero que ya requieren una aplicación. Por ejemplo, el tema del manejo del transporte de carga. ¿Cómo es que nosotros, todas las actividades del transporte confluyen en los mismos horarios que no permitan una organización ya como sociedad de un volumen, que estamos hablando de una economía que tiene un Producto Interno Bruto que ahora debe andar cerca de los 57.000 millones de dólares. Es decir, para tener una idea, solo diario por la ciudad de Santo Domingo pasan 17.000 furgones, porque esto es un centro de acopio del Caribe, y a veces llegan por el puerto de Jaina y se tienen que mover a Punta Caucedo. Entonces, todo ese tráfico genera un volumen, además de toda la actividad de construcción, todo lo que uno ve, el transporte de carga, de mercancía. Entonces, todo aquello complica enormemente, sobre todo con unos choferes del transporte de carga que uno cree a veces que ellos están manejando una bicicleta, que no andan en una patana cargada. Sí. Entonces, porque de hecho nosotros no hemos educado a nuestros conductores. No solamente el ciudadano común carece de educación vial, que termina siendo por lo general víctima de otros, sino el que conduce el aparato, el transporte, carece en lo absoluto de educación vial. Tenemos yo creo que no existe la revalidación como tal, solamente algunos exámenes visuales y demás, pero cada cierto tiempo la gente debería ser reexaminada. Por ejemplo, yo recuerdo que Antonio Marte declaraba que una buena parte de los choferes de guagua eran narcómanos, sí, consumían droga. E imagínate tú que eso ocurra en una buena parte de los conductores de patana, ¿verdad? Que pueden caer en eso porque trabajan de noche y necesitan quizá un estimulante adicional para mantenerse alerta. sin embargo, fíjate que ahora la nueva propuesta tiene algunas medidas que van dirigidas a eso. Por ejemplo, el tema de que tú tengas un puntaje positivo y negativo. Por ejemplo, aquí cualquier transportista acumula una serie de sanciones o multas de parte de la Autoridad Metropolitana del Transporte, pero eso no es acumulativo, no está correlacionado. No tenemos todavía un sistema cuando están todos los software, cuando ya existe la capacidad, que ya lo hay. Fíjate que tú vas a pedir un préstamo y hay un buró de crédito. Es decir, el CICLA te rastrea cualquier historial que tenga que ver con tu historial crediticio. ¿Cómo no lo va a hacer para una actividad tan importante en la que tú pones en juego la vida de las personas? Por una razón sencilla. Eso lo ha instalado el sistema financiero para proteger el dinero, pero el Estado no es capaz de instalar ese mecanismo para proteger la vida. Entonces, esos son los temas a lo que tenemos que ir para resolver estos temas, pero no solamente a veces el chofer como tal. Tú miras el peatón, tú miras en las avenidas alguien saltándose un muro, pero no uno, es masivo, y cuando tú miras
para ver dónde está el puente peatonal, lo ve cerca. Es decir, la persona no ha desarrollado una cultura porque no tiene una consecuencia, aunque su paso imprudente pueda generar inclusive un accidente en cadena, claro, en un lugar determinado. Entonces, ahí volvemos al tema del control de la autoridad activa, es decir, el hecho de que generemos un condicionamiento para hacer que la norma se asuma, porque hay una consecuencia de la no aplicación, del no cumplimiento de la norma. Mira que los motoristas, que es para protegerlo con el caso del casco protector, en la medida en que AME juega su papel, eso va fortaleciéndose, sobre todo en las principales ciudades. De modo que yo digo, el tema de la educación ciudadana sigue siendo como decían Tanas, esos tres elementos: autocontrol, es decir, yo sé cuáles son las normas y yo las asumo porque es conveniente para el resto de la sociedad. Un control ciudadano, es decir, pedimos que tú cumplas con la norma, porque al no cumplirla, al cruzarte como peatón en un lugar que no debe hacerlo, tú puedes generar un accidente en cadena, o al manejar una patana imprudentemente, o al la acera no estar debidamente libre para el peatón, para una persona con cierta discapacidad, yo genero una situación seria al ciudadano que quiere ejercer su derecho. Y lo tercero es la ley. Y esos sistemas no son individuales, se refuerzan entre sí. El control legal, la posibilidad de recibir una sanción, un sometimiento. Es decir, nosotros, para la construcción de ciudadanía, necesitamos trabajar desde las tres instancias y no de manera individual. Hay en sociedades que uno u otro es más fuerte y es que impulsa el cumplimiento de la norma, pero en definitiva los tres se refuerzan a sí mismos. Requerimos una fuerte dosis en el 2014 alrededor del tema de la educación ciudadana. Vamos a la pausa, señores, y regresamos de inmediato. El carbón mineral es la fuente de suministro de energía más segura que existe y el recurso energético más abundante del planeta. Hay más de 980.000 millones de toneladas repartidas en unos 70 países. Por su economía, genera casi 40% de la electricidad mundial. Es de práctico almacenamiento y de fácil adquisición en mercados cercanos que lo suplen. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. El Partido de la Liberación Dominicana le ha dado los mejores años a la República Dominicana. Ahora, démosle los mejores hombres y mujeres al partido. Ingeniero Antonio Vargas al Comité Central. Cerca, todo es posible. Pronto, los dominicanos podremos disfrutar del Expreso Circunvalación Santo Domingo, obra que permitirá la interconexión del Gran Santo Domingo con las 4 principales regiones del país. El Expreso contribuirá a tener una capital más moderna, ordenada, mayor movilidad y seguridad, ayudando al descongestionamiento del tránsito en el Distrito Nacional. Un recorrido de norte a sur en pocos minutos. Expreso Circunvalación Santo Domingo construye para el Ministerio de Obras Públicas, Consorcio con Breca Alba Sánchez. Manos a la obra. Me accidenté hace 3 años en mi trabajo. Un año después reporto mi accidente a la ARL. Inmediatamente ellos acceden a responder económicamente y me han cubierto cada una de las operaciones que he tenido que hacer. El progreso de un país depende de sus trabajadores. Por eso, cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad profesional, la Administradora de Riesgos Laborales los cuida y beneficia. Con solo llamar y reportar, en menos de 20 días, tu reclamo es atendido y pagado. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Miren,
Me dicen que lo de la Barquita va avanzando bien, en firme. Está cumpliendo el calendario de eventos pautados. Mira, yo te dije que para mí, aparte, digamos, del proceso constructivo, la Barquita vive un proceso de reingeniería social, por decirlo de algún modo, donde hay en marcha una serie de iniciativas que son parte del proyecto. Yo digo, desde la creación a partir de cultura, de Escuela Libre de Cultura, de una serie de grupos culturales, incluyendo las bandas musicales juveniles en un sector como este, los procesos de capacitación y adecuación por Infotec de las personas, inclusive que van a trabajar, les va a permitir que puedan trabajar ellos mismos en la construcción de este proyecto. Y el desarrollo de una serie de iniciativas sociales que son fundamentales para que al mudarse de este lugar, los ciudadanos, este grupo de personas, ya tengan una visión diferente de lo que va a representar vivir en condiciones más dignas y estructurar eso para que la propia forma en que el gobierno está llevando a cabo una serie de iniciativas de la escuela, la cooperativa, todo esto se pueda reproducir en una serie de oportunidades para habitantes de la Barquita. Es decir, sabemos que hay un estigma de los propios habitantes de la Barquita en el contexto en el que ellos viven. Cuando se muden y el esfuerzo que se va a hacer allí, por ejemplo, el hecho mismo de que el Politécnico se está tratando de que los jesuitas sean los que se encarguen de dirigirlo. Bueno, todo eso para darle un perfil social totalmente diferente. Y bueno, y todo el otro proceso ya un proceso de licitación, de supervisión, de una obra con una característica particulares, pero que yo creo que lo podemos, yo creo que este documental puede ilustrar más claro de lo que se trata este importante proyecto urbano en la República Dominicana. Vamos a verlo, señores. Vamos a ver el documental que tenemos por ahí.
Abuelo, ¿cuándo es que vamos a ir para la casa? Ay, mi hijo, cuando baje el agua. Cuando baje el agua. Esta es la realidad de niños como Pedro, que viven en el sector La Barquita de Los Mina, ubicado en las peligrosas riberas del río Sama. El agua se considera una bendición, pero para los moradores de esta zona, se convierte en la peor pesadilla que ser humano pueda enfrentar. Cerca de 5,000 habitantes tienen que refugiarse cada vez que se inunda La Barquita, antes de que el cauce del río Sama se desborde y cubra sus casas con más de 6 metros de agua. El sonido de un trueno es como si fuera una alarma que se detona en el cielo, que les indica estar alerta a todos por si toca empezar a recoger. Esto es parte de la rutina de vida en el barrio durante las temporadas ciclónicas. Cuando se mete ese río, ya usted sabe que la madre de familia tiene que salir del agua a buscar refugio en otra parte. Bueno, la condición de los habitantes de este sector, todos los años se complica, porque por donde pasa el río una vez siempre pasará. Un momento difícil para estas madres que piensan que hoy o mañana perderán todo lo que han conseguido a tanto sacrificio. Ya que somos personas de pocos recursos que no tenemos para vivir en otro lugar. Es la situación del río, que cuando viene la temporada ciclónica, ya aquí no se duerme, aquí todo el mundo está de pie. Nosotros hemos aprendido a sobrevivir. Pero ya usted ve cómo están esas casitas, ya los palitos de esa casita, ya es en el suelo que están casi las casitas de aquí de La Barquita. El río no hace mucho daño, la basura no hace mucho daño también. Aquí no había venido un presidente y Danilo Medina bajó aquí a La Barquita. El único presidente que se ha presentado sin ese aparataje de prensa y de camaradería, bajó solo prácticamente, y hasta ahora lo que ha prometido lo está cumpliendo. Ahora mismo nosotros tenemos una gran esperanza, porque hemos visto una estrella brillar. Bueno, ahora mismo la comunidad se siente orgullosa del señor presidente por haber tomado una decisión de darnos una mano amiga, de ponernos a vivir dignamente. Para que descansemos de este tormento que a cada año pasamos 1 y 2 veces. Claro que sí, que tengamos la fe en Dios, que vamos a estar mejor. Es por esto que la presidencia consideró de emergencia reubicar esta comunidad completa. Es entonces cuando se decide construir la nueva Barquita. Primero se empezará por mover la Barquita a un lugar nuevo, porque las condiciones actuales del terreno siempre serán vulnerables a desbordamientos del río Sama, por lo que nada debe ser construido ahí. El terreno adecuado para el levantamiento de la nueva Barquita está en La Javilla, Sabana Perdida. Se construirá desde cero una urbanización con todos los equipamientos comunitarios necesarios. Está compuesta por edificios de uso mixto, residenciales y primera planta comercial, con apartamentos de 60 metros cuadrados. Pero no solo serán apartamentos, también se construirán equipamientos al servicio de las comunidades del sector. Centro cívico, departamento policial, defensa civil, iglesia católica, iglesia evangélica, un liceo politécnico, estancia infantil, escuela primaria, áreas de recreación para niños y espacios de esparcimiento público, estación de bomberos, 2 anfiteatros, centros de atención primaria y cooperativas de servicios múltiples. Luego de reubicadas las familias, se demolerán todas las casas del área de riesgo, comprendidas entre los suelos inundables y las pendientes fuertes, para canalizar todas las aguas hervidas, vertidas en las cañadas, dirigiéndolas a plantas de tratamiento. Esto se aplicará en toda el área intervenida, desde la actual Barquita hasta la construcción de la nueva Barquita. La inaccesibilidad de estos sectores es también parte de su vulnerabilidad. El Aquabús formaliza un servicio existente de transporte fluvial, conectando a moradores de los barrios ribereños de manera más fácil y económica
a los sistemas de transporte, metro, autobús, conectando a través del río Osama, desde la Ciénaga del Distrito Nacional, en 9 estaciones. Terminal La Barquita, Los Reguindao, La Nueva Barquita, los 3 brazos norte y los 3 brazos sur, Gualey y Los Guandules, El Dique, Barrio Puerto Rico y finalmente La Ciénaga, donde está la terminal marítima Profesor Juan Bosch. En la parada de la 17, para poder salvar la diferencia de niveles, se integra un metro cable para facilitar el acceso y disminuir el tiempo de espera, ofreciendo a los ciudadanos un intercambiador continuo y seguro, integrado como ruta alimentadora al Metro de Santo Domingo. Contará con un taller de mecánica y un taller de ebanistería. Se construirá un centro educativo, habilitado con 40 aulas teóricas y 8 talleres de diversos oficios. No solo La Barquita se verá beneficiada de estos equipamientos, sino también las comunidades vecinas de Los Minas, Sabana Perdida y otras zonas aledañas. Se habilitará una guardería para el cuidado y educación temprana de los niños del sector, que les permitirá a las madres adultas y adolescentes continuar sus estudios y desarrollo en sus trabajos. La Presidencia aboga por una mejor formación educativa en valores. Construirá una escuela primaria con un plantel escolar de 16 aulas y capacidad para 512 infantes de todos los sectores. El centro cívico será un espacio a disposición de las comunidades para actividades de junta de vecinos, centro de reuniones y diversas actividades comunitarias. Se construirá una iglesia católica con capacidad para 400 personas y posibilidad de ampliación en un 75%, además de una iglesia evangélica. Habrán 2 tipos de apartamentos de 60 metros cuadrados, de 2 y 3 habitaciones, para que las niñas y los niños disfruten por primera vez de un aposento propio. Los edificios serán de 4 niveles, priorizando la primera planta para personas de movilidad reducida. Algunos edificios tendrán comercios en la primera planta, como colmados, banca, salón de belleza, costura, parqueos de carros y motores. El proyecto de la Nueva Barquita es considerado de alta prioridad para la Presidencia, por lo que este organismo se compromete fielmente con la construcción y entrega de este Plan Integral de Urbanización, con la promesa de que todos los moradores beneficiarios de este proyecto se comprometerán a cuidar, proteger, preservar su nuevo hogar, su nueva barquita. Esta es una nueva oportunidad para miles de seres humanos que por primera vez disfrutarán del agua como una bendición para sus vidas. Por fin, el sueño que parecía imposible se convertirá en realidad. Bienvenidos a la nueva... Buenos días, amigos y hermanos. Aquí estamos en lo que pasó. Aquí está Raiza Lara y está Dorca, así que nosotros esperamos que no se muevan de sus televisores porque tenemos un contenido de verdad de primera para comunicar y para después intercambiar con ustedes al final con los teléfonos abiertos. Así que buenos días, Raiza, buenos días, Dorca. Buenos días. Buenos y días. usted como siempre, como buen político, que no se le olvide esa faceta de hermandad y de cosas. Ay, qué bueno, ojalá que de verdad la humanidad y la sociedad cambie un poquito y así se elimina. Es la única forma, lo decía Gandhi, de eliminar la violencia con el amor y la paz. Bueno, iniciamos nosotros este tramo de este programa y yo quiero compartir con ustedes algunas, bueno, en la parte anterior estaban hablando de lo que es la seguridad del tránsito. Y a mí me llama poderosamente la atención, y yo pienso que a ustedes también, y todos los que hemos viajado fuera del país, y aún la gente que no ha viajado sabe que la reglamentación del tránsito es una parte importante en el desarrollo de cualquier nación, y que eso refleja el caos, la falta de autoridad, de respeto a la ley, o sea, refleja todo eso. Pero yo quiero abordar el tema del problema de la seguridad vial, pero con el alcohol. También está reglamentado casi en todas partes del mundo el consumo de alcohol.
como una sustancia pública que no está controlada, que usted puede tomarse una botella de vino en un restaurante, tragos, de ron, de la bebida espirituosa que usted quiera, moderada, con horarios. Usted tiene la libertad de tomársela en su casa por galón y por barrica, pero en las calles no. Y llama poderosamente la atención de que ha sido levantada esta ley transitoria, estos permisos transitorios de los horarios de las bebidas alcohólicas. Y entonces usted dice, rumba abierta desde el 10 de diciembre hasta el 8 de enero para una población que aún no sabe controlar este tipo de situaciones que está controlada en todas partes del mundo. Esto se contrapone con la campaña que está llevando el gobierno a través de sus organismos de publicidad, llamando la atención de que más de 24,000 personas mueren cada año envueltas en accidentes de tránsito. No solamente por las muertes, sino todo lo que esto implica, las mutilaciones, la gente con discapacidades que quedan posterior a los accidentes. Francia, no hay que decirle a la gente que vaya al Darío Contreras o que vaya ahora al Ney Arias, para que yo como médico, que voy a veces a auxiliar a algún amigo o a hablar con el director para que me ayude a un amigo, porque yo soy médico en el Moscoso, no es traumatológico el Moscoso, pero lo que usted ve ahí en esos hospitales, y si la gente tuviera conciencia de lo que es usted llenarse el buche de alcohol para salir a manejar, hermano, mire, usted se queda ahí, llama a su esposa o esposo y le dice, mira, venme a buscar porque no puedo dar un paso más, porque si usted es responsable, debe hacer eso para evitar después usted no dañarse usted, no, usted se daña a veces, daña a su familia, pero daña también a otros y a otras que no tienen que ver nada con eso. Claro, responsabilidad. Entonces, perdón, Dorca, sí. Entonces nos llama a nosotros poderosamente la atención y qué bueno que tú como médico puedes dar el testimonio de lo que pasa con todos estos accidentes, en el traumatológico. Hay que ver la gente con el cráneo abierto, con manos mutiladas, piernas, o sea, una cosa impresionante. Y usted dice, bueno, rumba abierta y a bailar, desde el 10 de diciembre hasta el 8 de enero. Se contrapone con la publicidad. Unos comerciales impresionantes, desgarradores, de testimonios, es decir, y además usted ve los testimonios de familias que han quedado destruidas por el fallecimiento. En los anuncios, que es muy buena publicidad. Claro, en los fallecimientos por accidentes de tránsito o por la irresponsabilidad o la inobservancia de la ley. Yo creo que ni en una guerra se muere tanta gente como en este país se mueren por accidentes de tránsito. O solamente con una catástrofe natural, usted puede decir 20,000 muertos, un tsunami, 30,000 muertos, un temblor de tierra, 20,000 muertos. No, en accidentes de tránsito. Y todo lo que esto conlleva en el daño a la familia, la irresponsabilidad. Cientos de miles de personas han muerto porque un desaprensivo se va en rojo, no importa la hora. Entonces, hay que llamar a la reflexión. Y yo creo que después que pase esta francachela de diciembre, que ojalá que sea lo menos trágica posible, las autoridades pertinentes, tanto como el Ministerio de Interior y Policía, como el jefe de la policía, como el director de la ME y todas las instituciones que tienen que ver con el tránsito, que son como 28, por cierto, se pongan de acuerdo y de una vez por siempre nos sometan a los dominicanos a una rigurosidad de la ley de tránsito, que está, por cierto, en el Congreso para su posterior, para su aprobación, y ha sido muy consensuada, de que le temamos a esta ley y a esta autoridad que nos supervisa la vida. Así es. Miren, señores, yo por primera vez estoy de acuerdo con unas declaraciones del expresidente Leonel Fernández después que salió de la presidencia, porque realmente a veces me choca su grado de inteligencia y de compromiso con esta sociedad, con declaraciones como las que hace muchas veces, que no está en campaña, todo el mundo mirando que sí, que algo se teje. Pero esta vez el presidente se pronuncia, ya lo ha hecho 2 veces, con relación a la sentencia 168 del Tribunal Constitucional sobre, como él lo dice, esta sentencia es una expresión de soberanía nacional, de defensa de nuestro territorio. Y entonces, ¿por qué el expresidente hace estas declaraciones?
porque realmente, en principio, el presidente Danilo Medina tenía una posición bastante enérgica y bastante firme con relación a esa sentencia. Se reunió con diferentes organismos y terminó diciendo que se iba a respetar el contenido de esta sentencia, pero realmente algo se teje, y es que, bueno, se dijo desde el Palacio que se están tratando de hacer reuniones con las diferentes comisiones, tanto representantes de nuestro país como representantes de la o defensores de la República de Haití. Y fíjense que esto está lento, y yo creo que el presidente Medina, si no define esto rápido, si permite que se involucren organismos que nada tienen que ver con la soberanía de la República Dominicana y se deja llevar de esa gente, o más bien se deja, digamos que torcer un poco el pulso, entonces va a caer mucho el gobierno del presidente Medina, aún con su elevada aceptación que tiene en la población. Y en principio, como dije, tenía una posición bastante firme con el contenido de esa sentencia, lo dijo públicamente, que se iba a respetar el contenido de ella por encima de cualquier organismo y por encima de cualquier opinión, hasta de los propios dominicanos, como en principio hubo un grupo de periodistas que fueron acusados, ustedes recuerdan, de traidores, porque estaban completamente, no solamente que cuestionaron la sentencia, sino también que fueron bien pagados por emitir informes donde evidenciaba o donde más bien incluía el maltrato que República Dominicana le daba a los haitianos, cuando no era así, en un acto de traición, pero que bueno, ya eso no nos interesa discutir porque ahí están los comentarios, aquí cada quien sabe quién es cada quien, pero lo que me interesa, doctor, es que realmente el presidente Medina siga firme como en el principio dijo, porque como dijo ayer el expresidente Fernández, esta sentencia es una expresión de soberanía que bastante falta que nos hacía. Estamos de acuerdo, porque todo el mundo sabe que esa sentencia la hizo Leonel Fernández Reina junto con Vinicio Castillo y con el amigo y hermano. Pero no tuvo el valor de hacer. Él participó junto con Vinicio Castillo, con el amigo Vincho Castillo y con el amigo y hermano Ray Guevara. Pero lo bueno fue de esto que ayer el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, tuvo donde el presidente Danilo Medina le llevó un libro, a eso fue que fue. Lo fue a felicitar. Y fue a felicitar. Entonces, pero que también es lo que acordamos todos y lo que decimos nosotros, es que yo estoy de acuerdo con la sentencia que hay que aplicarla. Lo dijo Jorge Subero Isa, que esa sentencia no le queda más al presidente Danilo Medina y al gobierno que ejecutarla, que hacerla. Pero lo que cuestionó fue el irse al 29. Dice Jorge Subero que eso era improcedente, porque ya la Constitución tenía que estaba hasta el 2010, entonces véngase del 2010 para acá, porque es que nunca, y yo fui senador, y Milton Ray Guevara fue senador, y estuvimos juntos, y viajamos juntos a Bruselas, a Francia, donde quiera, y yo nunca he visto una ley para... retroactiva. Exactamente, para dañar, o una ley o una sentencia para dañar para atrás, con efectos retroactivos. Yo siempre he visto las leyes que son para el porvenir, las sentencias son para el porvenir, y entonces lo que se quejan muchos, inclusive, claro, estamos de acuerdo, que ya esa sentencia no hay que más que cumplirla, claro, y yo lo que creo es que el presidente Danilo Medina va a buscar un bajadero para resolver ese problema, porque es que no hay de otra, porque ya quedó como la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces, y es la Junta y es el Tribunal Constitucional
quien tiene la última palabra. Pero además, como quiera, Raiza, mira, ya nos desacreditaron internacionalmente. Pero lo hemos estado siempre frente a Haití. Exactamente, entonces no vale la pena, señor presidente, tome su decisión como usted tenía en principio, la intención. Mira, no, pero que además óyeme, yo voy a decir para que tú sigas, Raiza, pero no es como la gente cree, porque te voy a decir una cosa, Raiza, es que es verdad, pero te voy a decir una cosa, estamos siempre abajo en cuanto en el exterior con los haitianos. Siempre los haitianos nos llevan la voz cantante ahora. Pero ¿y cuál fue la lucha de Juan Pablo Duarte? Es que nosotros no aguantamos que Petrocaribe nos cierre ese barrilito que tenemos, que nos dan petróleo fiado. Vendemos los combustibles, lo vendemos y hacemos con ese dinero lo que nos da la gana y entonces no pagamos cuando tenemos que pagar. Que hay que decir que en un estado irresponsable, en una situación irresponsable, ese dinero de Petrocaribe lo pudiésemos estar devolviendo, ese pago, con términos incluso hasta de productos agrícolas, que nosotros tenemos tierra de más y tenemos una agricultura que solamente porque los gobiernos no le han puesto atención. Lo que pasa es que el presidente... De manera, esa gente quería que le pagaran, doctor Raiza, con habichuelas, así con habichuelas negras. No, mira, esa gente quiere que le paguen con habichuelas, quieren que le paguen con espagueti, quieren que le paguen con... Pero yo no quiero... Es una vergüenza como Estado. Sí, pero yo no quiero... meter la cuña de que Petrocaribe, tenemos el péndulo ahí porque lo tuvimos antes de la sentencia. Siempre. Nosotros, o sea, el péndulo de Petrocaribe es un problema que nosotros no hemos enfrentado. El Cariforo, el Caricón. No, pero el tema de Petrocaribe, que es lo que nos importa con este regalito que nos dan con el petróleo, y esta ayuda y este empuje que nos dan, y que nosotros no lo hemos asumido como nación, de hacernos responsables de esta deuda que estamos subiendo, porque no es un regalo, es un apoyo. Es un apoyo, es una ayuda, es una facilidad que el presidente Chávez tuvo la visión de tener con algunas naciones. Pero también yo creo que si el presidente Chávez hubiera estado vivo, también hubiera estado de acuerdo de que nosotros como nación, porque él era muy respetuoso de la soberanía, claro, es muy cómodo también ser muy respetuoso de la soberanía cuando tú eres una potencia, cuando tú tienes lo que al mundo le interesa, que es el petróleo. Eso te da cierta tranquilidad, porque no hay nada que te dé más tranquilidad que el dinero, ¿verdad? El dinero da tranquilidad, que tu problema esté resuelto. Da seguridad, hay que estar claro en eso. Pero yo no quiero meter esa parte, yo lo que quiero poner es el relieve, el tema de la sentencia como tal. No se puede discutir, yo creo que Milton Ray Guevara como presidente del Tribunal Constitucional no debió haber hecho una carta explicando el alcance de la sentencia. Los jueces no hacen ese tipo de cosas. Un juez da una sentencia y no tienes que explicarla porque la sentencia se basta a sí mismo. Número uno, es el organismo competente para dar esa sentencia. Venir a cuestionarla, que si el 29, que si el 30, ya está hecha y punto. Y en la autoridad que la hizo no tiene marcha atrás, no se puede apelar, no se puede hacer nada. Y venir a hacer más presión de lo que ha recibido la República Dominicana frente a Haití. Yo creo que más presión y más lucha de la que hemos cogido con Haití en el plano internacional no lo podemos tomar. Ahora bien, los sectores oscuros compuestos por dominicanos que han vivido, oiga bien, como parásitos de esta situación, son los causantes de todo esto. Un empresariado irresponsable, unos políticos irresponsables también, de no enfrentar una cosa que es tan vital y tan eminente históricamente como son estas dos naciones. Pero Haití es un país inviable, no importa lo que usted haga con Haití, usted no va a resolver ese problema nunca. O sea, el propio haitiano no le importa un carajo lo que está pasando con la sentencia. Son 2 o 3 gente paga por ahí, por el Centro Bono y lo demás. Óiganse bien, que tienen esto caliente. Y a los haitianos no les importa esa cuestión. Hay periodistas y sectores y empresarios y todo lo demás. O sea, señores, no nos engañemos con relación a eso. Veía yo esta mañana a la chica esta que está en el Centro Bono y le van a preguntar a la joven que qué ella opina del diálogo reabierto entre Martelly y República Dominicana. Ellos son nuestros padres y tienen que ponerse de acuerdo. No, nosotros no somos tu padre. Tu papá será Martelly ahora. O sea, estamos de acuerdo que nuestros papás estaban irregular, pero ya yo soy dominicana, a mí no me pueden regular mediante esa sentencia. No, señorita, no es así. A usted hay que regularla, porque aquí hay cientos de miles de dominicanos que no tienen acta de nacimiento. Hace como una semana justamente. Esa niña dijo eso anoche, ayer lo dijo. Sí, pero te pongo un caso. Hace como una semana
a un tío de Obama, que en la corte fue que lo dijo, cuando estuvo hablando de su familia, lo estaban deportando para Kenia, porque había llegado en el 69 a Estados Unidos con una beca a la edad como de 17, 18 años. Un estudiante con una beca universitaria y decidió quedarse. Y hace como 2 semanas, ¿cuántos años después? ¿Cuántos años después? Estamos hablando de 45 años. Entonces ese señor ya, 45 más 17, el señor terminó teniendo como 60 y pico de años. Y entonces el juez le dijo, mire, es que usted, una corte federal, es que usted ha estado de manera irregular en nuestro país, usted se va a su país. Y cuando el hombre empezó a hablar y dijo que vecinos de él empezaron a testificar en el juicio que era una buena persona y eso, le han dado un chance y no lo deportaron. No exactamente porque haya sido tío de Obama, cuando dentro de sus familiares... No, sino por su comportamiento. Por su comportamiento, pero igual del año 69 él llegó y mira, a esta fecha lo estaban deportando para Kenia. Las leyes migratorias de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué si los haitianos han estado aquí desde el 39, desde el 40, desde el 50 y ahora tienen que legalizarlos? Porque entraron de manera irregular. No, yo estoy de acuerdo que todo el que entró Mira, yo estoy de acuerdo que todos los extranjeros que lleguen a este país sean debidamente ahora, yo lo que no estoy de acuerdo... Oye, pues mira, italianos, colombianos, venezolanos, esto está invadido de extranjeros sin ninguna reglamentación. ¿Cómo está claro? Estoy de acuerdo. Ahora, lo que yo nunca he podido estar ni estoy de acuerdo es con la retroactividad, Raiza, porque fue que también fueron irresponsabilidades de los gobiernos, de Rafael Leonidas Trujillo Molina, de Balaguer, de García Godoy. No, pero hay que resolver exactamente, pero tú después que ese muchacho nace, yo conozco coroneles que sus abuelos fueron haitianos. Yo conozco alcaldes, síndicos, que sus abuelos fueron haitianos. En ese sentido. Yo conozco abogados, maestros, que sus abuelos fueron haitianos. Yo conozco médicos que sus abuelos fueron haitianos. Entonces, ¿qué va a hacer con sus hijos? Que no conocen a nadie allá, pero que su abuelo no tuvo la culpa de que lo trajo el ingenio Barahona en esa época, en el 55, 56. Ese abuelo trajo su mujer o se casó con una mujer aquí, ahí en Batey 7, Batey 8, Batey 9. Entonces, ya esos muchachos, los otros, los nietos y bisnietos, ya tienen una vida en un país que realmente ellos no conocen otro país que no sea este, porque cuando se sentaron, jamás en la vida esa gente volvieron. Entonces, ¿qué hacer con ese coronel que su abuelo o bisabuelo fue haitiano, que de una forma irregular, después Balaguer le sacó una cédula para que votaran, porque esto también hay que verlo? Una cédula falsa. Porque tú la gente que votó en el 66, que votó en el 70, que votó en el 68. En el 94. No, pero votaron en el 68 cuando las elecciones eran cada 2 años de las sindicaturas. Cuando en el 70, pero eso fue una cosa increíble. Entonces eso, nadie puede culpar a esos muchachos que realmente tienen ese problema. Lo que yo sí creo que hay que buscar la solución, que realmente yo no estoy de acuerdo con el que viene ilegal, no importa quién sea, no estoy de acuerdo. Si usted llega ilegal, yo estuve en México, yo estudié en México, Canadá y Francia, y donde quiera que yo iba, lo primero que iba era... reglamentarte. De una vez, en México te daban el F1, entonces tú con el F1, cada año usted iba a la gobernación del renovaba su permiso, claro. Y cuando yo entré a Francia, igual, y cuando fuimos a Canadá, igual. Usted mira, ¿qué tiempo usted va a durar aquí estudiando? Venga, enséñeme la carta de la universidad de aceptación y del hospital. Usted dice que aquí termina el 15 de julio del 1987. Digo, sí, entonces, ¿qué te dan? Te dicen, te vamos a dar un mes más. Porque para que recoja tu papel y te vaya. Recoja tu papel, tu título, los homologues, entonces te dan eso, terminaste. Bueno, felicidades, yo lo terminé antes. Y para tu casa, y para tu casa. Bendiciones. Si usted quiere entonces optar por trabajar, usted tiene entonces que hacer una nueva renovación, pero también tiene que ser una solicitud para que yo voy a trabajar en el IMSS o en la UNAM, para entonces comenzar también ellos a procesar. Que es otro tipo de permiso, que no es lo mismo un permiso para un estudiante que un permiso para un trabajador. ¿Por qué? Porque ya es una fuerza de trabajo que conlleva una responsabilidad del Estado
frente a un empleador. Exactamente. Y ese empleador tiene que ser responsable contigo. Claro. Y el Estado tiene que saber dónde tú estás, Yo qué tú estás haciendo. Muchos compañeros míos se quedaron y me dicen, Claro. quédate, dominicano, quédate, ecuatoriano, Dígame algo, panameño. Lago, hiciste mal en regresar. Bueno, no me arrepiento porque te voy a decir una cosa. Yo hice una promesa con Dios. En el día del terremoto de México yo estaba en un 10º piso y realmente eso fue catastrófico. Yo iba a coger el ascensor, entonces estaba lleno, señor, el ascensor. Y le he dicho, yo era jefe residente. Pero y le digo yo, Lago, hiciste lo impropio cuando hay un terremoto, un temblor de tierra, no se puede tomar los ascensores. No, mi reina, óyeme, que no fue tomado. Yo estaba en la residencia. La residencia estaba allá en el 10º piso, donde están los estudiantes que amanecemos, yo amanecí de guardia, que nos bañamos, que nos cepillamos, que dormimos. Que descansamos. Entonces, cuando salí con el grupo de muchachos, de los estudiantes, eran asesores grandotes. Entonces, cuando abrió el ascensor para entrar usted. Entonces, estaba tan lleno que yo le dije a los muchachos, mira, son las 7:19 y es a las 7:30 la clase. Y entonces digo, cierre, y digo, vámonos caminando bajita al paso. Y cerrando el ascensor. Empezó el temblor. Exactamente. Entonces el hospital era un hospital precioso, como el Novo Center aquí, en vidrio. Entonces cuando veo que el hospital Juárez en un lado se cae, que el Gínico se cae, que otro hospital frente a un edificio que precisamente nos íbamos a mudar ese domingo, José Brea del Castillo y B. Bermúdez y nosotros queríamos a vivir ahí frente al hospital, frente al Parque Cuauhtémoc. Veo que se cae, digo, y cuando eso removió, digo, Dios, dame la oportunidad de servirle a mi país, a mi gente, no me mate ahora. Me salió el dominicanismo, entonces por eso no me he quedado. Pero además yo apostaba y he apostado a Dominicana porque no puedo quejar, toco madera. Pero mira, Lago, yo te lo dije en un tono y me sonreí. No, pero te voy a acordar. A ti te ha ido bien, pero te voy a dar un ejemplo ahora. No, pero te voy a acordar. Toda la gente que está invirtiendo en educación en sus hijos para mandarlo en el extranjero, cuando llegan aquí no saben qué hacer con los muchachos. Y tengo 2 sobrinos ahora que acaban de llegar. Uno acaba de llegar de Argentina y el otro acaba de llegar de Miami del FIU. O sea, profesionales, muchachos, uno tiene 22 años y la otra tiene 23. Pero no es uno, no. Miren, son cientos. Y mis hermanos no encuentran qué hacer con los muchachos. No sabemos qué puerta tocar para que esos muchachos trabajen y se sientan útiles. No importa la paga, es que tengan un trabajo. Y yo pensé que uno de ellos, sobre todo el que estaba en Miami, pensé que se iba a quedar en Miami. Porque es una carrera importante, business, y se maneja muy bien, un muchacho bien formado. Y ahí aparecen. No encontramos qué hacer con los muchachos. Entonces yo digo, ¿y por qué no se quedaron? La otra viene de Argentina. Digo, pero mi hija, tú no conseguiste un argentino para allá. De por Dios. Pues un boludo. No, yo quiero venir para acá, o sea... Mira, dos problemas tenemos en mi casa. Para dos que problemas. Dorca diga, pero eso que dice Dorca, para que tú comentes, eso es verdad. Porque tenemos 2 problemas nosotros en la casa. Es una cosa angustiante, sí, cuando un padre invierte. A mí me pasó, que yo duré 4 meses deambulando por la calle, pero encontré un ángel, 2 ángeles, que fueron el doctor Tomás Lambertus, que me dio y me permitió entrar, jefe del departamento de anestesia, cuando eso del Alcántara y González, y un maestro de toda la vida en la anestesiología, me permitió que yo entrara ahí, y entonces de ahí yo logré romper el eslabón, ¡pap! Entonces él vio cómo trabajábamos, entonces me llevó después a Label González, me llevó a Chavarría, me llevó a liposucción y estética. Y entonces él, porque como él no tenía, él tenía 2 o 3 años que no cogía vacaciones, entonces me dijo, tú ves, ahora yo voy a coger una vacacioncita en la Alcántara. Después voy a coger, entonces fue cogiendo vacaciones en cada clínica de esas, y entonces me fue dejando instalando. Mira. Y yo, eso es un ángel que yo nunca he dejado de reconocer y de quererlo. Pues yo estoy tratando porque realmente, y el doctor Lojingo Alcántara, igual, pero entonces después vino el doctor Luis Franco en el Centro Dominico Cubano, después en la misma Cuenca Franco, después vino Soto González, vino doctor Medrano, vino tú tienes mucha experiencia. Entonces, exactamente, entonces vinieron todas esas, Van der Linder, entonces toda esa gente me abrieron las puertas de sus clínicas. ¿Tú sabes cuánto le costó a mi hermano la carrera del que vino de Miami?
Más de $125,000. Sí, eso es O cuarto. sea, eso. tu cuarto perdido ahí. No son perdidos. No, en el sentido de que ahora tiene el muchacho de chofer de él. Sí, pero llega un momento, porque esa es la ventaja de la preparación, que Miren, cuando... señores. Y ya termino. Es que cuando tú tienes no tienes la oportunidad, pero tienes la ventaja que tú estás preparado y cuando llega el momento, ¡prap! Y tú te metes a la cadena del eslabón, entonces usted sigue. Vamos a ponerle un colmado al muchacho, Siguen las ya no aguantamos esa especulaciones presión. con relación a la muerte de Claudio Nasco. sí. Ayer salieron nuevas informaciones, sale el abogado de su familia diciendo que hay un autor intelectual. Que hay que buscarlo. Que hay que buscarlo, por supuesto. ¿Tenemos una llamada? No. ¿O nos vamos a pausa? Nos vamos a pausa. Nos Y vamos- después ahorita nosotros llamamos, abrimos los teléfonos. Si A ver qué quiere, opina la a gente ver del qué quiere. levantamiento de la bebida alcohólica. No, y aparte de Seguimos. que como está la Navidad, Nos vamos a pausa. así que nos vamos y volvemos. Bueno, seguimos con lo que pasó. Parece que para el año 2014 no todo será malo. Yo quiero felicitar al doctor Freddy Hidalgo, que pretende comenzar a vacunar las niñas de entre 10, 12, 15 años para prevenir el papiloma humano. Muy Eso buena es una iniciativa. buena iniciativa, porque realmente ya en todos los países modernos y no modernos que pueden hacer Se eso. incluye en el plan de vacunación. Exactamente. Está incluido en el plan de vacunación. Exactamente. Entonces, eso va a evitar que las niñas y las mujeres, adolescentes y las mujeres futuras, las muchachas adultas que sean vacunadas, niñas, van a evitar que tengan el problema del papiloma humano y después el CA o cáncer de cuello de útero, que realmente eso es otra catástrofe aquí en el país, porque a veces las mujeres se descuidan y no se hacen su papá Nicolau a tiempo, entonces cuando llegan al médico llegan muy tarde, como a veces hacen los hombres, que nos descuidamos y no van a un urólogo. Después que usted cumple 45, 40 años, usted tiene que ir a un urólogo, hacerse su PCA, que le hagan el tacto y realmente después usted va a evitar que, como hace mucha gente que nunca han ido y cuando van al médico ya no hay nada porque está todo cogido e invasivo. Entonces, Mira, el doctor Freddy Hidalgo hay que felicitarlo porque va a comenzar con el plan de vacunación para esas muchachas y que tiene un plan de tremenda inversión de 200 millones de pesos. Así es, más de 200 millones de pesos. En una etapa inicial, Sí, comenzando. Bueno, yo lo felicito De por la manera- vacunación, pero Sí. él Sí. se va a ir en rojo este año porque Sí. más de 106 personas han muerto a causa del dengue, que Sí. es inaceptable. Es inaceptable. inaceptable. Ha hecho O unas sea, cosas bien, ha llegado a acuerdo no, con los exacto, gremios. ahí él se- Entonces, en lo del dengue Lo ha es descuadrado, negativo, negativo. es rojo, porque son 106 o 109 106, gente exactamente. que Y han además, fallecido, que realmente... tenemos mucho tiempo con este tema del dengue, o Sí. sea, ya como Ministerio de Salud Pública debería tener todo un mecanismo de previsión con relación a eso. Y que Que no es una estén enfermedad previsible. muriendo, exactamente, y que no estén muriendo a estas alturas más de 100 Porque personas. lo que es que hay que hacer es una buena campaña, aunque él ha tratado, pero que como que la campaña... Esa campaña de salud pública, ahí lo que hay es un negociazo. No llega a en donde esa tiene que llegar. campaña publicitaria. En Duvergé no hay acueducto, o hay acueducto. Hay acueductos, pero no... Pero la como- gente acumula el agua, Sí. es ahí que viene el dengue, Sí, señores. porque es que En Baní la gente acumula el agua, Sí, porque o sea, el Baní- acueducto no me llega 2 horas o 3 horas en la mañana, Claro. 3 horas en la tarde, tú tienes que tener agua para obligatoriamente. tanques de agua y el mosquito se da en el agua limpia. Entonces, evidentemente, usted tiene permanentemente un foco de criaderos de mosquitos que producen el dengue a nivel provincial y en todos los lugares y en la propia capital. O sea, porque hay una deficiencia de agua y este mosquito no quiere nada que ver con agua Sucia. limpia. Que peor, es la limpia. Es la que tú tienes en tu casa, en el Es lo que te jarrón, en digo, el florero. que no quiere que en nada el con agua tanque. sucia. Exactamente. Entonces, Es difícil manejar el tema porque usted tiene que acumular. Entonces es una cuestión de educación, es una cuestión de acostumbrarnos a proteger el agua, porque además de que te puede dar dengue, ¿Cuál miro? porque estás criando los focos de producción del mosquito, pero además te puedes enfermar con el agua. ¿Por qué? Porque es el agua que tú usas de consumo humano. Esa es la que, en este tanque es la de bañarnos, y en este tanque es la de la cocina, Sí. y en este tanque es la de fregar.
¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que hay que hacer, una publicidad y una orientación. Y la gente también nos tempera porque esos benditos cacharros en tu casa, bota esa bendita goma que no sirven para nada, ese jarrón que se rompió, que le encantan guardar cosas, terecos que no sirven para nada. Una campaña realmente educativa y efectiva es que merecemos. Por parte del Ministerio de Salud Pública, de verdad que esta campaña, con la intención únicamente de ganarse un dinero. Yo sé lo que está pasando ahí con esa campaña del Ministerio de Salud Pública. Y miren, si señores, usted lo dice porque usted sabe lo que hay las conjeturas con relación a la muerte, al asesinato, al vil asesinato de Claudio Nasco, que por más homosexual que él haya sido en su vida, no merecía una muerte así. Yo creo que ningún ser humano. De manera que hay muchas conjeturas, porque en principio, y como decían ayer algunas comunicadoras, que no hay necesidad de matar a un ser humano 2 veces. Así es. Primero ya fue asesinado de 50 y tantas puñaladas, y no vale la pena, señores, y no es justo que sea asesinado moralmente. Si en realidad cometió sus errores, lo cometió y ya está muerto, lo pagó, yo pienso que con creces. Entonces, pero si no es así, tampoco hay por qué quedar esa memoria tan horrorosa como puede quedar en la mente de las personas que lo conocían. Y realmente hay muchas conjeturas, porque en principio, que tenía 4 años de relación. Pero ya sale una confesión del propio muchacho que lo conoció el señor Claudio a través de una página de internet hace unos 9 meses. De manera que entonces no pudo haberlo conocido hace 4 años. Y siendo así, ya el joven tiene 19 años, bastante adulto que era. Si él se estaba publicitando a través de una página de contenido gay, de manera que entonces Claudio sencillamente usó sus servicios. Sí, pero que además también hay contradicciones en lo que dice el muchacho con lo que dice la mamá de Yandé, que es el autor precisamente, principal. Pero todo en detrimento, Raiza. Él una vieja desde hace muchísimo tiempo que no lo dejaba tranquilo. Exacto. O sea, y el muchacho llegaba a la casa hasta con una pasola, llegó en un momento, y tenía un closet con todos los tenis nuevos, con las camisas y todo lo demás. Entonces, también uno tiene que pensar en que hay contradicciones en lo que dice su madre y lo que dice el propio Yandé. Y además también hay contradicciones en que lo que él explica, cómo ocurrieron los hechos en esta cabaña y cómo se producía todo esto con relación al manejo que Claudio tenía con estas personas, también no te dan los números. O sea, pero yo no estoy de acuerdo con que satanicemos la muerte de este muchacho, que por demás era un ser humano, toda la gente que la conoció decía que era buen muchacho, extraordinario, sino que no estoy de acuerdo con que se oculten la verdad de lo que esto pasó, porque aireando esto podemos ayudar a personas que pueden estar en riesgo de vivir situaciones como estas. Claro que sí, pero tampoco que se hagan cosas, porque la opinión de todos ellos que están vivos contra la opinión de nadie. De muerto, exactamente. Contra la opinión de nadie, porque ya Claudio no se puede defender de manera que yo creo que hay que mantener la coherencia y no dejarse llevar de las cosas que no son, porque para qué de una persona que está muerta lo más que merece es respeto. Y con este respeto, usted y yo, don Ramón, Raiza y el doctor, nos vemos don Ramón le llegó mañana. Su caja de Leonel que comenzó ayer y hoy comienza en San Juan de la Maguana el presidente Danilo Medina a mandar sus cajas. Yo espero que realmente no se vuelva la garata con puño. Hasta mañana. Hasta mañana.